K, que ya le he llamado el 1 o el one. En cuanto sepa, te digo, ha servido la llamada. De lo anterior se deduce que el presidente del gobierno se habría puesto en contacto con Ábalos, pero este último todavía no le habría comentado nada a Koldo. Yo decía, se me oye ya, ¿verdad, compañeros? ¿Todo ok? Perfecto. Bueno, yo decía, espera, el K, el 1, lo que decía Miguel Jiménez al principio, El chiquichino, el tuerto, siempre había los gemelos. El gominas, Eso era inquietante, ¿no? Siempre. Y luego ya en nuestra historia tenemos los mejores motes de la delincuencia juvenil de la historia, ¿no? El pesicolo, el pies negros, kung fu, el pirri, el jaro. Somos artistas en eso. Vale. Igual tiene que ver. Antes hablábamos de ladrones de guante marrón o negro, es decir, cercanos, y siempre supuestamente tramas. ¿Qué ha pasado? Se habla de condiciones millonarias. Salen los números y uno se queda diciendo, pero esto es posible. Y Alejandro Trambasaguas, que hace de bisagra aquí, viene, le hemos traído casi a rastras, titulares última hora, compañero, lo que para ti es más importante, y todos en esta larga tertulia, esta larga noche intensa, podemos opinar. Bueno, pues yo creo que la gran noticia de hoy ha sido haber conocido el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, concretamente del grupo que está investigando toda esta megatrama de corrupción que ya no solo afecta al Partido Socialista, afecta prácticamente a todos los miembros del Consejo de Ministros, y desde hoy ya sabemos que también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque su nombre aparece en 6 ocasiones en el informe y sobre todo no aparece de manera circunstancial, aparece como una de las personas a las que recurría la trama. Carmen ha leído un fragmento de ese informe y en ese trozo en concreto del documento se hace referencia a que Koldo habló con el presidente del gobierno días antes de que el gobierno aprobara el rescate de 475 millones de euros a la aerolínea Air Europa, mientras, en paralelo, Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, negociaba con el dueño de la aerolínea precisamente ese rescate. Y luego otro punto importantísimo del informe tiene que ver con cómo la Guardia Civil desmonta la versión oficial que Moncloa, en su día, difundió sobre la polémica visita de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, aquí a España, cuando aterrizó aquella madrugada del mes de enero del año 2020, y el gobierno pues nos vendió prácticamente que fue algo circunstancial y como que, en fin, que no había sabido por qué había aterrizado aquí, ¿no? La Guardia Civil lo que ha constatado es que Ábalos pidió permiso a Pedro Sánchez por escrito y Pedro Sánchez autorizó que Delcy Rodríguez aterrizara en España para 2 cuestiones. Por un lado, para saldar una deuda que Venezuela tenía con Air Europa, y por otro lado para un asunto de compraventa de lingotes de oro donde también estaba implicado lo amarillo, Víctor de Aldama, ¿no? Efectivamente, lo amarillo. Esto es como en el rastro lo colorado, ¿no? Es decir, como esto ya es un dialecto, vamos a hacer usted y una cosa, relativo al rastro en cuarto milenio. Pero fíjate, ha salido hasta que 1, 2 y 3 de Pache Aldama le había agendado a Delcy la cena que iba a tener en un restaurante cerrado con M, con varios M, dice Lauco que es ministros, incluido el M de Sanidad, o sea, Salvador Illa. Pero si es que en el informe de la UCO prácticamente está implicado todo el Consejo de Ministros. 2 de las grandes revelaciones de ese informe en cuanto a miembros del gobierno ha sido no ya Ábalos, que cada vez está más cerca de ser imputado por el Supremo, porque los agentes de la UCO están cercando el rastro de las presuntas comisiones que ha podido recibir. Se ha mencionado en este informe a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, que han interceptado los investigadores mensajes con Koldo en los que le decía gracias cariño, porque Armengol en su etapa como presidenta de Baleares facilitó a Koldo contactos para que la trama recibiera 3,8 millones de euros de Baleares, y luego también ha salido otro nombre que no estaba encima de la mesa hasta el momento, que es el de Ángel Víctor Torres, ministro del gobierno y expresidente de las Islas Canarias, que literalmente Aldama se refiere a él como nos debe una grandísima. Yo creo que el gobierno no puede estar peor. El presidente del gobierno tiene cercado en estos momentos a su familia, a su mujer y a su hermano por casos de corrupción, a su partido, al Partido Socialista y al gobierno. Esto es muy bueno, ¿eh? Dando Fíjate, titulares. El último titular que ha salido, Ferraz, lo publica el Independiente, crea resguardo del gobierno y partido tras el shock de la posible imputación de Ábalos. Bien, hoy sí que os autorizo, hoy tenéis varios móviles, ¿sabes? Porque es nueva nuestra amiga. No me gusta nada veces los móviles encima de la mesa. No, espera, no. Hoy se puede, Os voy a explicar por eso. Hoy tenemos bula. Exacto. Hoy tenemos bulo. Hoy hay bulo.
tranquila, os voy a explicar. Este programa es tan raro, como todos sabéis, que solo por alguna urgencia, pero a mí no me gusta que nadie parezca al margen, ¿no? Pero hoy precisamente, y te veía, digo, claro, es que hoy sí podéis recibir información en cualquier momento, así que estáis totalmente autorizados, porque las cosas están pasando en este momento. Yo sé que estáis con Depende del medio que mires, tengo que decir. ¿Están pasando cosas o no está pasando casi nada? Yo he puesto hoy una cadena de radio donde se hablaba mucho de Bárbara Rey. Eso es actualísimo. O de la retirada de Rafa Nadal, que por cierto, un enorme... ese sí que es un número uno, pero un número uno de los buenos, no de los malos. Podría gobernar gente así, ¿no? Como Desde Rafa luego, Nadal. desde luego. Pero yo quería hilar con lo que comentaba mi compañero Alejandro sobre el tema de la visita de Delphi. Aquí hay como 3 patas muy gordas en el informe de la UCO de 233 páginas que se ha entregado ya al Juzgado de Instrucción Central número 2, que tiene el juez Ismael Moreno sobre la mesa y que es, digamos, o viene a señalar o a destapar las entrañas de una trama que nace a partir de una querella que presenta la Fiscalía Anticorrupción y que inicialmente era el caso Koldo, pero que hoy ya cobra la dimensión de caso PSOE y caso Gobierno. Bueno, hay un tema muy importante, son 7 ministerios los que están salpicados, son 2 comunidades autónomas, incluso hubo contactos con La Rioja, que también se puso en contacto Koldo, según los agentes de la Unidad Central Operativa, para colocar material sanitario a través de la empresa principal de la trama, de Soluciones de Gestión, pero hay un tema importante y para mí es el gran titular de este día, que es que Pedro Sánchez, con independencia de su papel definitivo y del grado de influencia o de control que pudiera tener sobre las decisiones que se tomaban estadios por debajo de él, como eran los ministerios, tapó con una mentira la visita de Delphi a Barajas. El gobierno tapó con una mentira. En sede parlamentaria, el señor Sánchez dio una versión, bueno, dieron 5 o 6 a lo largo de varios días, sobre los motivos de la visita de la señora Delphi Rodríguez. ¿Sonríe, Sara? Que por cierto, hay que recordar que llegó a Madrid habiendo sido advertido el presidente de gobierno con antelación y habiendo una carta de Ábalos con una invitación, que esa era una pieza que nos faltaba. Las maletas siempre se sospechó que llegaban llenas de algo. ¿Y si llegaron vacías y se fueron llenas? Que es algo que también estaba sobre la mesa y que yo nunca he dejado de preguntarme. Y ¿por qué ese cambio de opinión, esa constante en el gobierno de Pedro Sánchez, que insisto, Delphi Rodríguez no podía pisar territorio español ni territorio europeo porque está sancionada por la Unión Europea? ¿Esto provocará un problema con nuestros socios comunitarios? Porque alguien debería pedir explicaciones. Sí, Y en cualquier momento podéis intervenir, ¿eh? me llama mucho la atención este nivel de detectives. O sea, hemos estado años sin saber quién era M. Rajoy, pero ahora sabemos quién es el jefe, el grandísimo, el trampitas o todos los motes que queráis, pero M. Rajoy todavía a día de hoy no sabemos quién es. Bueno, Hombre, era llamativo, R. llamativo. Por O eso sea, no se sabe. aquí somos detective Conan una noche y al día siguiente nos podemos mirar a otro lado. Pero es verdad que esto no es la trama del PSOE, esto es la trama de un asesor, de un guardaespaldas que se viene a más, de un corrupto que se ha cometido en el peor momento que estábamos atravesando, no solo en nuestro país, sino en el mundo, como estábamos atravesando un confinamiento, una pandemia social, económica y sanitaria, donde se estaba muriendo la gente. Y este tipejo se ha beneficiado con las mascarillas cuando a todos los españoles nos costaban una pasta los primeros meses y ha sacado algún beneficio. Tendrá que pagar No lo que ha ves hecho como cuestión gubernamental, y ¿no? entrar en la cárcel. Ferrer. Pero no lo veo y sobre todo porque aquí se está sacando Armengol, no hay nada de Armengol. A Pedro Sánchez, no hay nada de Pedro Sánchez. A los ministros que iban a salir, no hay nada de ningún ministro. Oye, tenemos al señor Koldo y pronto a lo mejor tendremos al señor Ábalos y nadie lo discute, pero no hay ninguna trama corruptela. Corruptela era la Gürtel, la Púnica, Lezo, la Perla Negra y todas estas tramas, eso sí que eran corruptelas. No, me gusta que las pongas al mismo nivel porque quizá lo estén, todavía no sabemos hasta dónde llega esta trama, pero quizá lo estén. Yo lo que tengo que agradecerle al gobierno, sobre todo, es su capacidad para mantener la paz social, porque cuando pasó todo esto de la trama Púnica, de la trama Gürtel, y por cierto, los peperillos hablaban de Bárcenas como tú estabas hablando ahora de Koldo,
como si fuera, no, este no tiene nada que ver con el partido, este señor del que Bueno, usted me yo no habla. soy pequeño. Es como No, el ya, ya. Bagdadi.